La niña estaba temblando fuera del restaurante, abandonada en Nochebuena, observando a las familias a través del cristal cubierto de escarcha. Familias que tenían un lugar al que pertenecer. Nadie se detuvo. Nadie la ayudó hasta que comenzó el estruendo. Las motocicletas coronaron la colina como una tormenta. Cuero, cromo y parches con calaveras. Todo lo que su madre le había enseñado a temer. El motociclista que iba en cabeza era enorme, intimidante, el tipo de hombre del que la sociedad le había enseñado a huir. Pero cuando se detuvo y se agachó a su altura, cuando le preguntó si estaba bien con auténtica preocupación en sus ojos gris acero, todo lo que Adelaide creía saber sobre monstruos y héroes se hizo añicos. Porque a veces la salvación no llega en la forma que esperas. A veces llega sobre dos ruedas, vestida de cuero, llevando una lealtad más profunda que la sangre. Lo que sucedió a continuación cambiaría la forma en que todo un pueblo entendía la familia, la redención y la verdad oculta bajo las apariencias. El viento de diciembre atravesaba las calles del centro de Bend como cristales rotos, llevando consigo el aroma a leña y pino de los adornos navideños que decoraban todos los escaparates de Wall Street. Adelaide Porter, de 7 años, apretó su delgado cuerpo contra la ventana cubierta de escarcha del restaurante Franklin's, y su aliento creó pequeñas nubes de condensación que le impedían ver a las familias que estaban dentro, riendo mientras tomaban chocolate caliente y tortitas de menta. Llevaba 20 minutos allí de pie, observando a personas que pertenecían a algún lugar, personas que tenían mesas reservadas y abrigos que les quedaban bien, y padres que se acordaban de recogerlos del colegio. El abrigo de Adelaide, una prenda morada desgastada 2 tallas más pequeña, había sido la solución de su madre para los inviernos de Oregón. Ya te crecerás, le había dicho Karen Porter hacía 3 años, antes de que su problema con la bebida empeorara. Antes de que todo empeorara, el calor del restaurante se filtraba a través del cristal, tentador y cruel. El estómago de Adelaide rugió, recordándole con crudeza que solo había comido medio sándwich en el almuerzo del colegio y había guardado la otra mitad en su mochila porque nunca sabía cuándo sería la próxima comida. La señora Chen, su profesora de segundo grado, había empezado a meter bocadillos extra en la carpeta de Adelaide, barritas de cereales, rodajas de manzana, zumos, con pequeñas notas que decían cosas como «He encontrado extras en mi escritorio». Adelaide sabía la verdad. La señora Chen tenía unos ojos bondadosos que no podían ocultar su compasión. «¿Vas a pedir algo, niña? ¿O solo vas a empañar mi ventana?» Adelaide dio un respingo y se volvió para encontrar a Roy Franklin, el dueño del restaurante, de pie en la puerta con los brazos cruzados. Era un hombre de pecho ancho, con barba gris y ceño fruncido permanente. El tipo de persona que había vivido en Bend el tiempo suficiente como para recordar cuando era una ciudad maderera en lugar de un destino turístico. «Lo siento, señor Franklin». La voz de Adelaide sonó débil, ahogada por el viento. «Solo estaba esperando a tu madre otra vez». La pregunta le dio como un puñetazo. Adelaide asintió, incapaz de mirarle a los ojos. Había estado esperando fuera del colegio durante 2 horas antes de caminar los 5 kilómetros hasta la ciudad, con los dedos entumecidos dentro de sus finos guantes, esperando encontrar el maltrecho Toyota de su madre en uno de los aparcamientos del centro. Se suponía que la Nochebuena iba a ser especial. Su madre le había prometido, esta vez de verdad, que comprarían un árbol en el aparcamiento de la autopista 97. Quizás pondrían unas luces y verían una película juntos. Probablemente solo se haya retrasado, se dijo Adelaide, con un sabor amargo en la boca por la mentira. Tráfico navideño. La expresión de Roy Franklin se suavizó ligeramente, y el ceño fruncido dio paso a algo más parecido a la preocupación. «Son las 4:30, Adelaide. Pronto oscurecerá y bajará la temperatura». Miró al cielo, donde unas densas nubes amenazaban con nieve. «¿Tienes algún sitio cálido donde esperar?» Adelaide pensó en el dúplex que compartía con su madre en la zona este de la ciudad, el que tenía la calefacción estropeada y cuyo casero había dejado de responder a las llamadas para que la repararan. Pensó en volver a casa a la oscuridad, al silencio,
al miedo creciente de que su madre no volviera esta vez. Estaré bien, dijo, forzando el tono alegre de su voz. Mamá probablemente esté en casa preguntándose dónde estoy. Debería ir a ver. Antes de que Roy pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió y salió una familia de 4 miembros, abrigados con chaquetas North Face y botas Sorel, el tipo de ropa que costaba más de lo que ganaba la madre de Adelaide en un mes. Los padres no la miraron, pero la hija, de unos 9 años y con unas trenzas rubias perfectas, cruzó la mirada con Adelaide por un instante. Adelaide vio reconocimiento en sus ojos y luego algo más. Incomodidad. Lástima. La niña apartó la mirada rápidamente y se apresuró a alcanzar a su familia, que se dirigía hacia un impoluto todoterreno blanco. Adelaide conocía esa mirada. La había visto en los ojos de sus compañeros de clase cuando invitaban a todos menos a ella a las fiestas de cumpleaños. La había visto en los rostros de otros padres al recoger a sus hijos del colegio, los que cuchicheaban entre ellos mientras la miraban de reojo. Pobrecita, qué situación tan terrible. Alguien debería hacer algo, pero nadie lo hacía nunca. El viento se intensificó, levantando una ráfaga de nieve por la acera. Adelaide se ajustó el abrigo, que no era lo suficientemente abrigado, y empezó a caminar hacia el este, hacia la parte de la ciudad donde las luces navideñas eran más escasas y las casas más pequeñas. Sus zapatillas, con las suelas desgastadas, le proporcionaban poca protección contra el frío que se filtraba desde el pavimento. Había recorrido 3 manzanas cuando oyó el estruendo. Al principio, Adelaide pensó que era un trueno, por imposible que pareciera en diciembre, pero el sonido se hizo más fuerte, más profundo, un rugido mecánico que resonaba en su pecho. Se volvió y los vio coronar la colina de Greenwood Avenue. Una fila de motocicletas, con el cromo reflejando la última luz del día, y sus conductores vestidos con cuero negro que parecía absorber la oscuridad creciente. Los ángeles del infierno. Adelaide reconoció las insignias de sus chalecos, el logotipo de la calavera que había visto en las noticias y oído en conversaciones de adultos mantenidas en tonos susurrantes y temerosos. Eran los hombres de los que su madre le había advertido, los que supuestamente traficaban con drogas, se metían en peleas de bar y aterrorizaban a los ciudadanos respetables. Eran los hombres del saco de la conciencia colectiva de Ben. La razón por la que la gente cerraba las puertas con llave cuando oía acercarse ese característico rugido. La motocicleta que iba en cabeza redujo la velocidad al acercarse y Adelaide se quedó paralizada en la acera, atrapada entre el instinto de huir y la extraña parálisis que provoca el miedo auténtico. El motorista era enorme, fácilmente medía más de 1,90, con hombros que tensaban su chaleco de cuero y brazos cubiertos de elaborados tatuajes que desaparecían bajo unos guantes negros. Tenía una barba espesa y oscura, salpicada de canas, y sus ojos, ocultos tras unas gafas de moto, eran del color del acero. Detuvo la moto a 3 metros de donde estaba Adelaide, con el motor en marcha y un ronroneo bajo y amenazador. Los demás motoristas, al menos 15, formaron un semicírculo detrás de él, con los rostros ocultos tras pañuelos y gafas de sol, a pesar de la luz tenue. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces, el motociclista que iba en cabeza apagó el motor y se quitó las gafas, revelando unos ojos que no eran crueles ni fríos, sino profundamente preocupados. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó con una voz sorprendentemente suave, en contraste con su aspecto intimidante. Está oscureciendo. ¿Te viene a buscar a alguien? Adelaide tenía la garganta seca. Todos los instintos que su madre le había inculcado le gritaban que corriera, que no hablara con extraños, especialmente con estos extraños. Pero había algo en los ojos del hombre, algo que le recordaba la amabilidad de la señora Chen, que la hizo dudar. Estoy bien, logró decir con una voz apenas audible por el viento. Solo voy a casa. El motociclista miró más allá de ella, hacia la zona residencial donde las luces de la calle habían comenzado a encenderse. Es un largo camino con este tiempo. ¿Dónde vives? Cerca. Otra mentira, y ambos lo sabían. Uno de los otros ciclistas, una mujer con el pelo rojo recogido en una trenza apretada,
Se inclinó hacia adelante sobre su bicicleta. Brooks, deberíamos... Lo sé, el hombre Brooks levantó una mano, con la atención aún fija en Adelaide. ¿Cómo te llamas? Adelaide sabía que no debía responder. Sabía que esta era exactamente el tipo de situación para la que la habían preparado las paranoicas advertencias de su madre. Pero el frío se le estaba metiendo en los huesos y de repente, el camino a casa le parecía imposiblemente largo, y la preocupación de Brooks le parecía más sincera que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en meses. Adela, susurró. Brooks asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. Adela, soy Brooks. Estos son mis compañeros. Señaló a los ciclistas que tenía detrás. Nos dirigimos a nuestro club para prepararnos para una fiesta de Nochebuena, pero no puedo irme sabiendo que una niña pequeña está caminando sola en la oscuridad y el frío en Nochebuena. Así que te lo voy a preguntar de nuevo, y necesito que seas sincera conmigo. ¿Estás bien? La pregunta rompió algo dentro del pecho de Adelaide. Todo el miedo que había estado reprimiendo. Toda la soledad y el abandono y la desesperada esperanza de que tal vez este año sería diferente. Todo salió a borbotones de golpe. Sus ojos ardían con lágrimas que no podía contener. Mi madre debía venir a recogerme, se oyó decir, con las palabras saliendo a borbotones. Me prometió que compraríamos un árbol y veríamos películas y que sería especial. Pero no vino. Y esperé y no sé dónde está y tengo mucho frío y solo quiero irme a casa, pero no quiero estar sola en Navidad. Al final, Adelaide lloraba desconsoladamente, con sus delgados hombros temblando por los sollozos que había estado reprimiendo durante horas. Esperaba que los motociclistas se marcharan, incómodos por la crisis emocional de una niña. Eso es lo que hacían la mayoría de los adultos. En cambio, Brooks se bajó de la moto y se agachó a su altura, reduciendo su intimidante estatura a algo menos abrumador. No intentó tocarla, no invadió su espacio, pero su presencia era sólida y firme, y de alguna manera tranquilizadora. ¿Cuántos años tienes, Adelaide? 7. Se secó los ojos con el dorso de la mano, avergonzada. 7 años, demasiado joven para lidiar con este tipo de dolor. La voz de Brooks era tranquila, pero firme, demasiado joven para estar sola en Nochebuena. Miró a su equipo y se produjo una comunicación silenciosa entre ellos. Vamos a ayudarte, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar a tu madre, asegurarnos de que llegas a casa sana y salva, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Adelaide lo miró a los ojos y vio algo que no había visto en mucho tiempo. Una certeza absoluta, sin vacilaciones, sin promesas vacías, solo una tranquila determinación de cumplir lo prometido. Ella asintió con la cabeza. La sede del club Hells Angels se encontraba a las afueras de Bend, en un almacén reconvertido de la tercera calle que en su día había albergado maquinaria forestal. Ahora servía de cuartel general de la sección High Desert, un refugio para hombres y mujeres que habían encontrado hermandad en el rugido de los motores y el código de lealtad que regía sus vidas. Brooks había hecho que Adelaide llamara a la señora Chen desde su móvil antes de ir a ningún sitio. La conversación había sido breve, pero reveladora. La señora Chen confirmó que había estado intentando localizar a la madre de Adelaide toda la tarde, con la voz tensa por la preocupación, que se transformó en una alarma apenas disimulada cuando Adelaide le explicó que estaba con unas personas que la estaban ayudando. Adelaide, ¿dónde estás exactamente? La señora Chen lo preguntó con esa voz cautelosa de maestra que ocultaba una profunda preocupación por Brooks y sus amigos. Tienen motocicletas. La pausa al otro lado del teléfono se prolongó lo suficiente como para que Adelaide temiera haber cometido un terrible error. Pero entonces la señora Chen dijo, «Déjame hablar con él, cariño». Brooks tomó el teléfono y se alejó para hablar en voz baja, de modo que Adelaide no pudiera oírlo. La conversación duró 5 minutos. La expresión de Brooks era indescifrable tras su barba. Cuando regresó, se limitó a decir, «Tu profesora se reunirá con nosotros en el club dentro de 1 hora. Hasta entonces nos aseguraremos de que estés abrigada y alimentada». De acuerdo. Ahora Adelaide estaba sentada en un rincón de la sala principal de la sede del club,
envuelta en una manta de lana que olía a aceite de motor y cedro, con una taza de chocolate caliente calentándole las manos. El espacio era exactamente como lo había imaginado, y a la vez totalmente diferente. Sí, había motocicletas en diversos estados de reparación y paredes cubiertas de parches, fotografías y recuerdos de los Hells Angels, pero también había luces navideñas colgadas de las vigas vistas y un pequeño árbol en la esquina decorado con adornos hechos a mano, y el olor a chili cocinándose en una olla de cocción lenta en algún lugar de la parte trasera. Más sorprendente aún era la gente. Adelaide esperaba encontrarse con delincuentes, matones, los monstruos de las noticias y las historias con moraleja. En cambio, se encontró rodeada de hombres y mujeres que discutían sobre la mejor ruta para la recogida de juguetes del día siguiente, que se saludaban cordialmente entre sí, que se movían con la fácil camaradería de personas que habían elegido ser una familia. El chico parece medio congelado, dijo Gavin, un miembro más joven con tatuajes en los brazos y un piercing en el tabique nasal que habría aterrorizado a la madre de Adelaide. Dejó un plato de chili y una bolsa de galletas saladas en la mesa junto a ella. Come, el chili de Rita es legendario. Lleva 15 años ganando la feria del condado. Adelaide lo miró, todavía insegura, esperando que pasara algo inesperado. Gracias. No me des las gracias a mí. Dale las gracias a Rita. Gavin señaló con la cabeza a la mujer pelirroja que había hablado antes, que ahora estaba de pie cerca de una cocina improvisada, removiendo algo en la olla de cocción lenta con la intensidad concentrada de un chef profesional. Pero te aviso, pica bastante. Quizá quieras más galletas. Adelaide probó un bocado y enseguida entendió por qué Rita seguía ganando concursos. El Chilean era rico y complejo. La calentaba por dentro, justo lo que necesitaba su cuerpo helado. Se había comido la mitad del plato antes de darse cuenta de lo hambrienta que estaba. Brooks apareció desde una oficina trasera, con el teléfono pegado a la oreja y el rostro sombrío. Adelaide pudo oír fragmentos de su conversación. He comprobado todos los sitios habituales. Nadie la ha visto desde ayer. Puede que tenga que darla por desaparecida, y sintió un nudo en el estómago por un frío diferente. Terminó la llamada y se acercó a Adelaide, acercando una silla plegable para sentarse frente a ella. Adelaide, tengo que hacerte algunas preguntas difíciles y necesito que seas sincera conmigo. ¿Puedes hacerlo? Adelaide dejó la cuchara, perdiendo de repente el apetito. Asintió con la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu madre? Ayer por la mañana, antes de ir al colegio. ¿Te trajo ella? Adelaide negó con la cabeza. Yo voy andando. Solo hay 1,5 kilómetros. Brooks apretó la mandíbula. Dijo algo sobre a dónde podría ir, con quién podría quedarse. Ella tiene amigos. Adelaide no quería decir más. No quería explicar lo de los hombres que venían al dúplex a altas horas de la noche, sobre las fiestas que duraban hasta el amanecer, sobre las veces que su madre desaparecía durante días y volvía diferente, más dura, más distante, oliendo a cigarrillos y a cosas que Adelaide no sabía nombrar. Adelaide. Brooks se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y le habló con voz suave pero insistente. Sé que esto da miedo. Sé que hablar de tu madre te parece una traición, pero si queremos ayudarte, necesito entender lo que está pasando. Tu profesora, la señora Chen, está preocupada por ti. Lleva tiempo preocupada. ¿Tu madre está pasando por algún problema? La pregunta fue tan directa, tan sincera, que Adelaide sintió que las lágrimas volvían a brotar. Llevaba tanto tiempo protegiendo los secretos de su madre, fingiendo que todo iba bien, que decirlo en voz alta le parecía cruzar un umbral que no podría volver atrás. Bebe, susurró Adelaide, mucho. Y a veces, no vuelve a casa. Y cuando vuelve, está diferente, enfadada o triste, o no recuerda las cosas que prometió. Miró a Brooks, desesperada porque él la entendiera. Pero sigue siendo mi madre. Lo intenta. De verdad que lo intenta. La expresión de Brooks cambió no a juicio, sino a una comprensión profunda que sorprendió a Adelaide. Lo sé, pequeña. La adicción es algo terrible.
Hace que las buenas personas hagan cosas que nunca pensaron que harían, que hagan daño a personas a las que nunca quisieron hacer daño. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi padre era bebedor, un borracho malvado. Pasé muchas navidades preguntándome si aparecería y luego deseando que no lo hubiera hecho cuando aparecía. Adelaide no se lo esperaba. No esperaba que Brooks, ese hombre intimidante y poderoso, tuviera sus propias heridas, su propia historia de niño que esperaba. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Al final dejó de beber. Tuvo que tocar fondo, tuvo que perderlo casi todo, pero lo consiguió. Brooks la miró a los ojos. Pero Adelaide, aquí está la cuestión. Puedes querer a tu madre y seguir necesitando algo mejor de lo que ella te está dando ahora mismo. Puedes querer que ella mejore y al mismo tiempo asegurarte de que tú estás a salvo. Esas cosas no se anulan entre sí. Antes de que Adelaide pudiera responder, la puerta del club se abrió y una ráfaga de aire frío anunció la llegada de nuevos invitados. La señora Chen entró apresurada y su expresión pasó de la preocupación al alivio en cuanto vio a Adelaide. Detrás de ella venía alguien a quien Adelaide no esperaba ver. El agente Jasper Kent, un policía al que había visto por el colegio, el que impartía el programa DARE y, de vez en cuando, ayudaba con el tráfico a la hora de dejar a los niños. La temperatura en el club cambió de inmediato. Varios moteros se tensaron, llevándose las manos a los bolsillos o cambiando el peso de forma sutil, como hace la gente cuando se prepara para una confrontación. Brooks se levantó lentamente, colocándose entre Adelaide y los recién llegados, con un lenguaje corporal protector, pero no agresivo. Jasper, dijo Brooks con tono neutro, sin calidez. Brooks, la mano del agente Kent descansaba cerca de su cinturón, aunque no sobre su arma. Sus ojos recorrieron el club, catalogando caras y salidas antes de volver a posarse en Brooks. Recibí una llamada de Lin Chen sobre una niña desaparecida. Imagínese mi sorpresa cuando me dijo que la sección del desierto la tenía. «La estamos ayudando», interrumpió Rita con voz aguda. «La encontramos vagando por el centro en el frío, abandonada por su madre. ¿Qué querría que hiciéramos? ¿Dejar que una niña de 7 años se congelara? Yo habría llamado a las autoridades competentes en lugar de traerla a un club de motociclistas». El tono de Jasper era profesional, pero tajante. «Esto no es apropiado, lo sabes». ¿Apropiado? Gavin se rió con un sonido amargo, como si fuera apropiado que se hubiera notificado a los servicios sociales la situación de Adelaide media docena de veces y nada hubiera cambiado. Como si fuera apropiado que los profesores tuvieran que llevar comida extra porque saben que un niño no come en casa. ¿Dónde estaban entonces las autoridades competentes? La tensión aumentó. Adelaide podía sentirla presionando la habitación. Toda la historia, los prejuicios y la desconfianza mutua que existía entre las fuerzas del orden y las personas que llevaban el parche de los Hells Angels. Quería desaparecer, no ser la causa de este enfrentamiento. La señora Chen dio un paso adelante y su voz cortó la hostilidad creciente. «Por favor, todos. Adelaide no necesita ver a los adultos peleando». Se acercó al lugar donde estaba sentada Adelaide y se arrodilló junto a su silla. «Cariño, ¿estás bien? ¿Alguien te ha hecho daño?» Adelaide negó con vehemencia. «No, han sido muy amables. Me han dado comida y chocolate caliente, y Brooks te ha llamado como te pedí». Y se detuvo mirando a los rostros que la observaban. «Son buenas personas, señora Chen. Están ayudando». La señora Chen estudió el rostro de Adelaide y luego miró a los moteros, con una expresión complicada en el rostro. Finalmente, se volvió hacia el oficial Kent. «Jasper, conozco a estas personas desde hace años. Brooks es entrenador de la liga infantil. Rita es voluntaria en el banco de alimentos. No le harían daño a una niña. No se trata de hacer daño, Len. Se trata del protocolo. La madre de la niña está desaparecida, posiblemente en peligro. Ahora es un asunto policial». Jasper sacó una radio. «Tengo que informar de esto. Llama a los servicios sociales». «No». La voz de Adelaide sorprendió a todos, incluida ella misma. Se levantó y la manta se le cayó de los hombros. «Por favor, no llames a nadie más.
Por favor, me llevarán lejos. Me pondrán en un hogar de acogida y nunca volveré a ver a mi madre. Y yo solo... Se le quebró la voz. Solo quiero irme a casa. Quiero que mi madre vuelva a casa. Por favor. El club se había quedado completamente en silencio. Adelaide podía oír el viento aullar fuera, el crujir del viejo edificio asentándose, los rápidos latidos de su propio corazón. Brooks se agachó de nuevo, poniéndose a la altura de los ojos de Adelaide. Oye, escúchame. Nadie te va a llevar a ningún sitio al que no quieras ir esta noche. ¿Me oyes? Eso no va a pasar mientras yo esté aquí. Brooks, no puedes, comenzó Jasper. ¿No puedo qué? Brooks se puso de pie, y su altura se volvió imponente de una manera que no lo había sido antes. No puedo asegurarme de que una niña tenga un lugar seguro en Nochebuena. No puedo hacer lo que el sistema debería haber hecho hace meses. Dio un paso hacia Jasper y su voz se volvió más dura. ¿Quiere arrestarme por preocuparme, oficial? Adelante, pero esa niña no va a entrar en el sistema esta noche. No si yo puedo evitarlo. El enfrentamiento se prolongó entre ellos. Años de recelo mutuo cristalizaron en ese momento. Adelaide contuvo la respiración, aterrorizada de que su pedido de ayuda provocara el arresto de Brooks y empeorara aún más las cosas. Entonces, la señora Chen habló con voz tranquila pero firme. Jasper, yo me haré responsable. Adelaide puede quedarse conmigo esta noche. Mañana decidiremos los siguientes pasos con su madre y con los servicios de protección infantil, si es necesario. Pero esta noche necesita estabilidad y cuidados, no ir de un centro a otro mientras tramitamos el papeleo. Miró a Brooks. Gracias por cuidar de ella, de verdad. Brooks mantuvo la mirada de Jasper un momento más y luego asintió con la cabeza. Solo hago lo que es correcto. Jasper exhaló lentamente y apartó la mano de la radio. Está bien, pero Lynn, esto es responsabilidad tuya. Si pasa algo, no pasará nada, le aseguró la señora Chen. Se volvió hacia Adelaide y le tendió la mano. Vamos, cariño, vamos a buscar un lugar cálido donde pasar la noche. Adelaide miró a Brooks, a Rita y Gavin, y a todos los demás motociclistas que le habían mostrado más amabilidad en 2 horas que la mayoría de la gente en meses. Gracias, dijo, sintiéndolo con todo su pequeño corazón. Brooke sonrió, y su expresión transformó sus intimidantes rasgos en algo casi amable. Feliz Navidad, Adelaide. Cuídate, ¿vale? Mientras la señora Chen la acompañaba hacia la puerta, Adelaide oyó a Rita murmurar a Brooks. Esto no ha terminado, ¿verdad? Ni mucho menos, respondió Brooks, con una voz que transmitía el peso de una promesa. La casa de la señora Chen era exactamente como Adelaide había imaginado que sería la casa de una profesora. Cálida, ordenada, llena de libros y con olor a velas de vainilla. La habitación de invitados tenía una cama con un edredón grueso y almohadas que no olían a cigarrillos. Y a través de la ventana, Adelaide podía ver las luces navideñas parpadeando en las casas vecinas. Cada una de ellas le recordaba una normalidad que nunca había logrado alcanzar. Se quedó despierta mucho tiempo después de que la señora Chen la arropara, mirando al techo y repitiendo mentalmente los acontecimientos de la noche. El miedo que esperaba sentir ante los Hells Angels nunca se materializó. En cambio, sintió algo que no sabía cómo nombrar. Una sensación de ser vista, de importar a personas que no tenían ninguna obligación de preocuparse por ella. Su teléfono, un viejo móvil plegable que su madre le había dado para emergencias, vibró en la mesita de noche. Adelaide lo cogió, con la esperanza de que tal vez su madre finalmente hubiera llamado, pero era el número de la señora Chen. Un mensaje de texto. Yo tampoco puedo dormir. Baja si quieres. Te espera un chocolate caliente. Adelaide encontró a la señora Chen en la cocina, con 2 tazas de chocolate caliente humeantes sobre la encimera, con el mismo aspecto de insomnio que sentía Adelaide. Se sentaron a la pequeña mesa del comedor, con la única luz procedente de la guirnalda que la señora Chen había dejado encendida en el salón. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó la señora Chen con delicadeza. Adelaide rodeó con las manos la taza caliente. No eran lo que esperaba. Los moteros, los ángeles del infierno, añadió la señora Chen, sin juzgar en su tono. Y no, rara vez lo son.
Todo el mundo dice que son peligrosos, que debemos mantenernos alejados de ellos, pero Brooks, Rita y los demás eran agradables, muy agradables. Adelaide miró a su profesora. ¿Por qué la gente actúa como si fueran monstruos? La señora Chen consideró la pregunta cuidadosamente, como hacía en clase cuando un alumno preguntaba algo que merecía una respuesta sincera. La gente teme lo que no entiende. Adelaide, los ángeles del infierno dan miedo. El cuero, las motos, las insignias, tienen una reputación y parte de ella es merecida. Pero también tienen un código, una lealtad entre ellos y hacia su comunidad que la mayoría de la gente nunca ve. ¿Los conoces desde hace mucho? Brooks entrenó a mi sobrino en la liga infantil durante 3 años. Era más duro con esos niños que cualquier otro entrenador que yo hubiera visto. Exigía disciplina, esfuerzo, respeto, pero tampoco se perdía nunca un partido. Nunca dejaba que un niño se sintiera excluido o inferior. Cuando el padre de mi sobrino se marchó, Brooks fue quien acudió a su fiesta de cumpleaños, le trajo un guante y le enseñó a lanzar una bola curva. La señora Chen sonrió al recordar. Rita organizó la campaña del Banco de Alimentos que alimentó a 200 familias el pasado Día de Acción de Gracias. Gavin es mentor de niños que han superado la edad para estar en acogida y les ayuda a encontrar trabajo y vivienda. Adelaide asimiló estas piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Pero el oficial Kent parecía realmente enfadado porque me tenían a mí. Jasper tiene sus razones para desconfiar. Hay antecedentes, conflictos que se remontan a años atrás. Y sí, algunos miembros del club han hecho cosas que han llamado la atención de la policía. Pero la sección del Alto Desierto. La señora Chen negó con la cabeza. No son los demonios que la gente cree que son. Son complicados, como la mayoría de la gente. Bebieron su chocolate caliente en un cómodo silencio. Finalmente, Adelaide hizo la pregunta que la había estado atormentando toda la noche. ¿Qué va a pasar conmigo? La señora Chen no le dio falsas esperanzas. No lo sé, cariño. Mañana haré algunas llamadas para ver si podemos localizar a tu madre. Si no podemos, o si ella se encuentra en una situación en la que no puede cuidarte ahora mismo, intervendrá el Servicio de Protección de Menores. Intentarán colocarte con familiares, si es posible. O, no tengo familiares, al menos no cerca. De todos modos, la voz de Adelaide era débil. Mi abuela murió el año pasado. La hermana de mi madre vive en Texas, pero no se hablan. Mi padre, no sé quién es mi padre. La desesperanza de su situación se apoderó de ellas como la nieve, fría y sofocante. La señora Chen se inclinó sobre la mesa y cubrió la mano de Adelaide con la suya. Escúchame. Pase lo que pase, no estás sola. Me aseguraré de ello. Y Brooks también, sospecho. ¿Por qué? ¿Por qué le importaría? Ni siquiera me conoce. Porque las personas como Brooks, las personas que han estado en tu situación, recuerdan lo que se siente al ser olvidado. Y han decidido que no permitirán que le pase a otra persona si pueden evitarlo. La señora Chen apretó la mano de Adelaide. A veces, las personas a las que la sociedad nos dice que temamos son las que mejor nos entienden. A la mañana siguiente era Navidad, y Adelaide se despertó con el olor de los panqueques y el sonido de la señora Chen hablando en voz baja por teléfono en la cocina. A través de la ventana, Bend estaba cubierta de nieve fresca, el tipo de mañana de Navidad perfecta, como de postal, que normalmente solo existe en las películas. La señora Jen colgó cuando Adelaide entró en la cocina, con una expresión cuidadosamente neutra. «Feliz Navidad, cariño. Tengo panqueques de arándanos en la plancha». «¿Alguna noticia?», preguntó Adelaide, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de la señora Chen. «Aún no hay señales de tu madre. He llamado a todos los que se me ocurren. El agente Kent ha presentado una denuncia por desaparición. La señora Chen dio la vuelta a una tortita con más fuerza de la necesaria. Pero es Navidad, así que todo va más lento. Mañana sabremos más». Desayunaron frente al televisor, viendo el desfile de Macy's en un cómodo silencio. La señora Chen incluso había puesto algunos regalos envueltos debajo de su pequeño árbol,
en su mayoría libros y un abrigo de invierno que le quedaba perfecto. Adelaide intentó disfrutarlo, intentó fingir que todo era normal, pero la ausencia de su madre le pesaba como una piedra en el pecho. Alrededor del mediodía llamaron a la puerta. La señora Chen abrió y se encontró a Brooks en el porche, con la chaqueta de cuero cubierta de nieve y una gran caja en los brazos. Detrás de él, Adelaide podía ver motocicletas alineadas a lo largo de la calle. Esta vez no eran solo 15, sino docenas, tal vez más. Brooks, la sorpresa de la señora Chen era evidente. ¿Qué se ha oído? Adelaide estaba aquí para Navidad. La voz de Brooks era áspera, casi avergonzada. El club pensó que debería tener una celebración adecuada, si a usted le parece bien. La señora Chen se hizo a un lado y Brooks entró, dejando la caja en el suelo del salón. Adelaide echó un vistazo dentro y encontró regalos envueltos con su nombre. Etiquetas que decían de la sección del desierto alto, de Rita y de Gavin. No sabíamos qué te gustaba, dijo Brooke, arrodillándose junto a la caja. Así que compramos un montón de cosas. Libros, material de arte, ropa, algunos juguetes. Rita insistió en el perro de peluche. Dijo que todos los niños necesitan algo suave a lo que aferrarse. A Adelaide se le humedecieron los ojos. No tenían por qué hacer esto. Lo sé. Queríamos hacerlo. Brooks miró a la señora Chen. El resto de los clubes están fuera. Estábamos pensando que, si a Lynn le parece bien, quizá podríamos pasar un rato juntos. Tenemos chocolate caliente en termos, música. Convertiremos esto en una verdadera Navidad. Antes de que la señora Chen pudiera responder, Adelaide ya se dirigía hacia la puerta y la abrió para ver una imagen extraordinaria. La calle estaba llena de ángeles del infierno, hombres y mujeres vestidos de cuero y denim, algunos con nieve en sus chalecos, otros con termos y vasos de papel. Pero no estaban solos. Adelaide reconoció caras del pueblo. Roy Franklin, del restaurante, con una caja de pasteles, la hermana de Rita con sus dos hijos, incluso algunos compañeros de clase de Adelaide con sus padres, gente que probablemente nunca había hablado con un Hells Angel en su vida, todos atraídos por el boca a boca y el extraño magnetismo de una amabilidad inesperada. La multitud debía de ser de unas 200 personas, todas reunidas en una calle residencial de Bend en la mañana de Navidad, unidas por la simple idea de que una niña de 7 años no debía pasar las fiestas sola y olvidada. Adelaide salió al porche, abrumada, y Brooks se colocó a su lado, con su presencia sólida y tranquilizadora. Resulta, dijo en voz baja, que las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Cuando la gente se enteró de lo que había pasado, de que ibas a pasar la Navidad sin tu familia, quisieron ayudar, quisieron demostrarte que la familia no siempre es sangre. A veces son solo personas que deciden que tú importas. Alguien empezó a cantar Jingle Bells, desafinado y entusiasta. Otros se unieron, mezclando sus voces en una alegre cacofonía. Adelaide vio a Rita repartiendo galletas. Gavin ayudaba a los niños a construir muñecos de nieve, motociclistas y civiles, mezclándose de una manera que habría parecido imposible 24 horas antes. El oficial Jasper Kent se detuvo en su coche patrulla y Adelaide se tensó, temiendo que disolviera la reunión, pero él solo aparcó, salió y se acercó a donde estaba Brooke. Esto es una violación del código, dijo Jasper, pero no había enfado en su voz. Bloqueo del tráfico, alteración del orden público, reunión ilegal. ¿Nos va a multar, agente?, preguntó Brooks. Jasper miró a la multitud, a las familias y a los motociclistas, al rostro bañado en lágrimas de Adelaide, a la alegría pura y sin complicaciones que irradiaba la escena. Suspiró y su expresión se suavizó. No. Feliz Navidad, Brooks. Feliz Navidad, Jasper. La fiesta duró horas. Adelaide abrió los regalos rodeada de desconocidos que le parecían amigos, comió más galletas y chocolate caliente de lo que creía posible y descubrió que Rita hacía unos muñecos de nieve estupendos y que Gavin contaba chistes malísimos que, de alguna manera, resultaban aún más divertidos.
Observó cómo gente de Bend de todos los ámbitos sociales se reunía de una forma que nunca había visto, rompiendo barreras ante la humanidad compartida. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando la nieve de tonos naranjas y rosados, Brooks se agachó junto a Adelaide una vez más. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja envuelta de su bolsillo. «No quería dártela delante de todos los demás». Adelaide la desenvolvió y encontró una delicada pulsera de plata con un solo dije, una pequeña motocicleta. «No es gran cosa», dijo Brooke, «pero quiero que recuerdes algo. ¿Sabes de qué va este club? De lealtad, de cuidar de las personas que necesitan que se cuide de ellas. Ahora formas parte de eso, Adelaide. Si necesitas algo, lo que sea, llámame, de día o de noche. ¿Lo entiendes?» Adelaide asintió con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. «Y Adelaide, pase lo que pase con tu madre, pase lo que pase, eres más fuerte de lo que crees. Lo veo en ti. No lo olvides». Le entregó una tarjeta con su número de teléfono y luego se marchó para reunirse con su club, que estaba encendiendo las motocicletas para volver a casa. El rugido de los motores llenó la calle y Adelaide vio cómo las 200 personas que le habían enseñado lo que realmente significaba la familia desaparecían en el crepúsculo. La madre de Adelaide apareció 3 días después. El teléfono de la señora Chen sonó a las 2 de la madrugada y Adelaide se despertó con el sonido de la conversación baja y tensa de su profesora en el pasillo. A través de la rendija de la puerta de su dormitorio, oyó fragmentos. «La intoxicación hospitalaria quiere ver a su hija». Karen Porter estaba esperando en el Ben Memorial Hospital, con un aspecto más pequeño y frágil de lo que Adelaide recordaba. Los ojos de su madre estaban inyectados en sangre. Le temblaban las manos incluso mientras agarraba el vaso de plástico del hospital y tenía moretones en los brazos que Adelaide intentó no mirar demasiado de cerca. «Cariño», susurró su madre cuando Adelaide entró en la habitación. La señora Chen se colocó detrás de ella en actitud protectora. «Lo siento mucho, lo siento muchísimo». Adelaide quería correr hacia ella, quería perdonarlo todo inmediatamente, como siempre hacía, pero algo había cambiado en su interior durante los últimos 3 días. Las palabras de Brooks resonaban en su mente. «Puedes querer a tu madre y seguir necesitando algo mejor de lo que ella te está dando ahora mismo». «¿Dónde estabas?», preguntó Adelaide, con una voz más firme de lo que se sentía. El rostro de Karen se descompuso. «Cometí errores, Adelaide, grandes errores. Fui a ver a unos amigos y las cosas se descontrolaron y perdí la noción del tiempo. Sé que eso no es una excusa. Sé que te prometí Navidad y rompí esa promesa. Rompes muchas promesas, mamá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, verdaderas y terribles. La señora Chen se movió detrás de Adelaide. Una muestra silenciosa de apoyo. «Lo sé», susurró Karen, «lo sé, pero cariño, voy a cambiar. Juro que voy a cambiar. Dicen que puedo ir a este programa, a este lugar que me ayudará a desintoxicarme de verdad esta vez. Y entonces volveremos a ser una familia de verdad». Adelaide ya había oído versiones de este discurso antes. Después de cada borrachera, cada desaparición, cada promesa rota, su madre juraba que las cosas serían diferentes. Y durante una semana o dos lo eran, hasta que dejaban de serlo. «Adelaide no va a volver a ese dúplex», dijo la señora Chen con firmeza. «No hasta que estés estable. No hasta que haya pruebas de que puedes proporcionar un entorno seguro». Los ojos de Karen brillaron con algo. Ira, miedo, antes de apagarse en resignación. «Lo entiendo. De verdad. De todos modos, los servicios sociales ya están involucrados. Dicen que me pondrán en acogida temporal mientras estoy en tratamiento». Miró a Adelaide. «¿Te parecería bien?» Adelaide pensó en el dúplex con la calefacción estropeada y la nevera vacía. Pensó en las noches que pasaba escuchando los pasos de su madre, sin saber nunca si vendrían. Pensó en la mañana de Navidad rodeada de 200 personas que decidieron que ella importaba. «Quiero que te mejores, mamá», dijo Adelaide en voz baja. «¿De verdad mejor? No solo por un tiempo. De verdad. Lo haré. Lo prometo». Karen se contuvo. «No,
No más promesas que quizá no pueda cumplir. Lo intentaré. Es todo lo que puedo decir. Lo intentaré con todas mis fuerzas. No era lo que Adelaide quería oír, pero era lo más sincero que su madre había dicho en meses. La colocación en acogida se produjo más rápido de lo esperado. Los Johnson eran una pareja de mediana edad del suroeste de Bend que llevaba 15 años acogiendo niños. Su casa era limpia y acogedora, llena de fotos de antiguos niños acogidos y mascotas actuales. Un Golden Retriever llamado Duke y un gato llamado Whiskers, que miraba a Adelaide con majestuosa indiferencia. La cuidaremos muy bien, le aseguró la señora Johnson a la señora Chen mientras estaban en la entrada. Y puede venir a visitarnos cuando quiera. Adelaide apretó el peluche que le había dado Rita, sintiéndose incómoda. Los Johnson parecían agradables, pero eran desconocidos, y esto no era más que otra parada temporal en una vida que parecía completamente temporal. Cuando la señora Chen se disponía a marcharse, Adelaide le agarró la mano. Gracias por todo. La señora Chen la abrazó. Tienes mi número. Úsalo si necesitas algo. ¿Me oyes? Se apartó y miró a Adelaide a los ojos. Y Adelaide, Brooks me llamó ayer. Quería que te dijera que los clubes están ahí si los necesitas. Lo dicen en serio. Esa noche, tumbada en una cama desconocida en una habitación desconocida, Adelaide sacó su teléfono y se quedó mirando el número de Brooks. No llamó, no quería molestarle, ni siquiera sabía qué decirle. Pero saber que podía hacerlo, saber que había gente vestida de cuero y con parches que había acudido en su ayuda cuando nadie más lo había hecho, hizo que la oscuridad fuera un poco menos abrumadora. 6 semanas más tarde, Adelaide volvía a casa del colegio cuando oyó el familiar rugido. Se giró y vio a Brooks deteniéndose a su lado con su moto, seguido de cerca por Rita con la suya. Apagaron los motores y Brooks se quitó el casco, sonriendo. Hola, pequeña. ¿Cómo te va? Adelaide no pudo evitar sonreír. Bien, los Johnson son simpáticos. El colegio va bien. Saqué un sobresaliente en mi proyecto de ciencias. Eso es genial. El orgullo de Brooks parecía genuino. Escucha, Rita y yo íbamos a comer unas hamburguesas al restaurante. ¿Quieres venir con nosotros? Ya lo hemos hablado con tus padres adoptivos. Adelaide se subió a la parte trasera de la moto de Rita. Le habían puesto un casco y una chaqueta adecuados, ya que la seguridad era innegociable, y atravesaron Bend mientras el sol de la tarde pintaba de oro las montañas Cascade. En la cafetería Franklin's, Roy les indicó una mesa y les trajo batidos de chocolate sin que se lo pidieran. Bueno, dijo Rita, robándole una patata frita a Adelaide. Hemos oído que tu madre está respondiendo bien al tratamiento. Lleva 3 semanas sobria. Adelaide asintió. Había estado visitando a su madre 2 veces por semana, sesiones supervisadas en las que hablaban y, a veces, simplemente se sentaban en silencio. Era duro ver a su madre sufrir, ver el desgaste físico y emocional de la abstinencia. Pero Karen lo estaba intentando. Lo estaba intentando de verdad. ¿Cómo te sientes?, preguntó Brooks con cautela. Da miedo, admitió Adelaide. Es como esperar a que caiga el otro zapato, pero también da esperanza. ¿Es raro? No es nada raro, le aseguró Rita. La recuperación es complicada. No es una línea recta, pero lo importante es que está luchando. Hablaron de la escuela, del próximo 8º cumpleaños de Adelaide, de la concentración de motos de primavera que estaba organizando el club. Brooks mencionó de pasada que habían creado un fondo de becas para niños en situaciones similares a la de los hijos de Adelaide, cuyos padres estaban en recuperación y necesitaban ayuda para comprar material escolar y actividades y a veces simplemente un adulto de confianza con quien hablar. La idea se la dio un niño de 7 años, dijo Brooke mirando a Adelaide a los ojos con una pequeña sonrisa. Cuando terminaron de comer, Adelaide se fijó en algo que no había visto antes. Otros comensales no dejaban de mirar hacia su mesa, y aunque algunas miradas denotaban cansancio, la mayoría expresaban algo más: respeto, tal vez incluso gratitud. Se había corrido la voz sobre el día de Navidad, sobre las 200 personas que se habían reunido, sobre los motociclistas que mostraban más compasión
que los sistemas diseñados para proteger a los niños. El oficial Jasper Ken entró en el restaurante, los vio y tras un momento de vacilación se acercó. Brooks, Rita, Adelaide. Asintió con la cabeza a cada uno de ellos. ¿Les importa si me uno a ustedes un momento? Brooks señaló el asiento vacío y Jasper se sentó con una incomodidad que Adelaide nunca le había visto. Quería decirles, dijo Jasper, dirigiéndose a Brooks, que los servicios de protección infantil le han dado crédito en su informe. Dicen que su intervención en Nochebuena posiblemente salvó a Adelaide de una situación peligrosa. Lo están utilizando como ejemplo de cooperación comunitaria. Hizo una pausa. Me le equivoqué al pensar que la llevaste al club. Hiciste lo correcto. Brooks lo observó durante un largo momento y luego le tendió la mano. Todos queremos lo mismo, Jasper. Niños seguros. A veces simplemente tomamos caminos diferentes para llegar allí. Jasper le estrechó la mano. Algo cambió entre ellos. No era exactamente amistad, sino comprensión. Respeto mutuo ganado a través de acciones en lugar de palabras. Después de que Jasper se marchara, Adelaide le hizo la pregunta que llevaba semanas guardándose. ¿Por qué me ayudaste? ¿En serio? No me conocías. No me debías nada. Brooks se quedó callado un momento, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Cuando tenía 8 años, mi viejo se fue de juerga 3 días y me dejó solo en nuestro apartamento. Sin comida, sin calefacción. Era febrero en Montana. Estaba tan asustado y hambriento que caminé hasta la gasolinera más cercana e intenté robar un sándwich. Sonrió con tristeza. Me pillaron. Obviamente, esperaba que la policía me llevara a un centro de menores o algo así. En cambio, apareció un tipo grande, con pinta de malo. Pagó el sándwich, me compró una bolsa llena de comida, me llevó a casa y cuando vio cómo vivía, no llamó a los servicios sociales. Llamó a sus amigos. Los ángeles del infierno, dijo Adelaide en voz baja. Brooks asintió. Se aseguraron de que comiera, me cuidaron. Cuando mi padre finalmente regresó, tuvieron una conversación con él sobre responsabilidades. Lo asustaron durante un tiempo. Esos hombres me salvaron la vida. Adelaide, literal y figurativamente. Así que cuando te vi sola en la calle, pasando frío en Nochebuena, me vi a mí misma y pensé, si alguien me ayudó a mí, yo puedo ayudar a otra persona. Rita añadió, no somos perfectos. Todos tenemos un pasado. Hemos cometido errores, hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. Pero hay algo que sabemos hacer muy bien, cuidar de los nuestros. Y Adelaide, lleves o no lleves parche, ahora eres una de los nuestros. Ed sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de emoción por sentirse vista, valorada, por aprender que la familia no es una cuestión de biología, sino de elección. Gracias, susurró, por elegirme. La primavera llegó lentamente. La nieve se derritió formando ríos que revelaron el paisaje duro y resistente que había debajo. Adelaide observaba la transformación desde la ventana del aula de la señora Chen, donde había recuperado cierta sensación de normalidad, si es que la normalidad podía incluir ser amiga por correspondencia de un grupo de miembros de un club de motociclistas que le enviaban postales desde los destinos de sus rallies y paquetes con libros y material artístico. Su madre llevaba 3 semanas sin tratamiento, viviendo en un centro de rehabilitación al otro lado de la ciudad, trabajando en una tienda de comestibles y asistiendo a reuniones todos los días. Adelaide la veía 2 veces por semana, en visitas supervisadas que se habían ido relajando gradualmente a medida que Karen demostraba su compromiso. Estaban reconstruyendo la confianza poco a poco, con cuidado, como si construyeran una casa sobre cimientos dañados. Sin embargo, hoy era un día especial. Hoy era el 8º cumpleaños de Adelaide y, por primera vez en su vida, su madre no solo se había acordado, sino que se había coordinado con los Johnson y la señora Chen para organizarle una fiesta de verdad. La celebración se llevó a cabo en el Parque Riverbend, junto al río de Suits, donde las primeras flores silvestres comenzaban a florecer. Adelaide llegó con los Johnson y se encontró con serpentinas atadas a los árboles, una mesa de picnic llena de comida y una pancarta que decía «Feliz 8º cumpleaños, Adelaide»,
con letras alegres que parecían sospechosamente obra de Rita. Pero fue la multitud lo que le cortó la respiración a Adelaide. Sus compañeros de clase estaban allí junto con sus padres. La señora Chen había traído a su sobrino y a su hermana. Roy Franklin había cerrado el restaurante durante una hora para asistir, trayendo una tarta de cumpleaños decorada con diseños de motocicletas. La familia extendida de los Johnson había aparecido, tratando a Adelaide como si siempre hubiera sido parte de su clan. Y por supuesto, estaban los Hells Angels. Brooks llegó con al menos 30 miembros de la sección High Desert, con sus motocicletas aparcadas en una respetuosa fila a lo largo de la carretera. Habían traído regalos, cosas prácticas como un abrigo nuevo para el invierno y material escolar, pero también una tabla de skate, juegos de arte y un diario con una cubierta de cuero con las iniciales de Adelaide grabadas. 8 años, dijo Brooke, agachándose a su altura como había hecho aquella primera noche. Ya eres una niña mayor. ¿Cómo te sientes? Raro, admitió Adelaide. Pero raro en el buen sentido. Sigo esperando que algo salga mal. Puede que sí, dijo Brooke con sinceridad. La vida no deja de ser difícil solo porque tú quieras. Pero Adelaide, mira a tu alrededor. ¿Ves a toda esta gente? Están aquí porque se preocupan por ti, porque han decidido que tú importas. Eso no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es lo que significa la familia. Karen llegó la última, caminando lentamente por el césped, como si se acercara a algo frágil y precioso. Parecía más saludable de lo que Adelaide la había visto en años, con color en las mejillas, claridad en los ojos y las manos firmes mientras llevaba un pequeño regalo envuelto. «Hola, cariño», dijo Karen en voz baja. «Feliz cumpleaños». «Gracias, mamá». Adelaide aceptó el regalo y lo desenvolvió para encontrar un álbum de fotos hecho a mano. Dentro había fotos que nunca había visto antes, fotos de bebé, de Adelaide de pequeña en la playa, de su graduación en el jardín de infancia. Su madre había estado recopilando recuerdos de los buenos tiempos, de los momentos antes de que todo se viniera abajo. «Sé que no puedo devolverte los años que eché a perder», dijo Karen, con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero quiero que recuerdes que también hubo buenos momentos, que te quería incluso cuando estaba demasiado enferma para demostrártelo adecuadamente. Y Adelaide, voy a seguir luchando cada día. Voy a recuperar el derecho a ser tu madre». Adelaide miró a su madre, la miró de verdad, y no vio a la mujer que la había abandonado en Nochebuena, sino a una persona que luchaba contra demonios que Adelaide no podía comprender del todo. Una persona que lo estaba intentando. «Te quiero, mamá», dijo Adelaide, «y estoy orgullosa de que lo intentes». Se abrazaron y fue diferente a las veces anteriores. Más sincero, más real. La fiesta fue todo lo que Adelaide, de 8 años, había soñado. Comieron tarta y jugaron a juegos, y ella ganó a Gavin al cornhole, lo que él atribuyó a la suerte, pero todos sabían que era por su habilidad. Rita le enseñó a lanzar correctamente un balón de fútbol americano. Brooks le mostró fotos de la carrera del mes pasado y le prometió llevarla a dar una vuelta cuando fuera mayor y con el permiso de su madre. Cuando el sol comenzó a ponerse, bañándolo todo con una luz dorada, el agente Jasper Kent se detuvo con su coche patrulla. Adelaide se tensó por un momento, recuperando sus viejos hábitos de miedo, pero Jasper se acercó con una sonrisa y le entregó una tarjeta. «De parte del departamento», explicó. «Hemos oído que te va bien. Queríamos contribuir a tu cumpleaños». Dentro de la tarjeta había un vale para la librería local y una nota firmada por varios agentes. «Estamos orgullosos de ti, Adelaide. Sigue siendo valiente». Adelaide se lo enseñó a Brooks, que lo leyó y luego miró a Jasper con algo parecido al respeto. «Los tiempos están cambiando», murmuró Brooks. «Quizá», asintió Jasper. «O quizás simplemente estamos aprendiendo que hacer lo correcto por los niños es más importante que los viejos rencores». Cuando la fiesta terminó, Adelaide se encontró de pie junto al río, observando cómo el agua fluía sobre las rocas desgastadas por el paso del tiempo. La señora Chen se acercó y se quedó a su lado. «Has tenido un año bastante movido», le dijo su profesora. Sí. Adelaide pensó en aquella noche de diciembre, de pie en el frío fuera del restaurante, sintiéndose invisible y olvidada.
Pensó en Brooke deteniendo su motocicleta, en las 200 personas que aparecieron la mañana de Navidad, en aprender que la familia no se trata de lazos de sangre u obligaciones, sino de elegir, cuidar y estar presente cuando importa. Señora Chen, ¿cree que voy a estar bien? La señora Chen rodeó con un brazo los hombros de Adelaide. Creo que vas a estar más que bien. ¿Sabes por qué? Porque has aprendido algo que la mayoría de la gente no descubre hasta que es mucho mayor. Has aprendido que pedir ayuda no es una debilidad, que aceptar el amor de lugares inesperados no está mal y que tu valor no viene determinado por cómo empiezas, sino por cómo sigues adelante. Adelaide se apoyó en su profesora y observó cómo Brooks y Rita ayudaban a limpiar la fiesta, mientras charlaban animadamente con gente que probablemente nunca habría imaginado tener una conversación civilizada con los Hells Angels. Observó cómo su madre doblaba cuidadosamente la pancarta de cumpleaños, moviéndose con la concentración deliberada de alguien que se recupera poco a poco. Observó cómo Jasper se reía con Gavin por algo que Adelaide no podía oír. No son lo que la gente cree, dijo Adelaide en voz baja. Los ángeles del infierno, Brooks, Rita y todos ellos. Todo el mundo dice que son peligrosos, pero fueron ellos quienes aparecieron cuando nadie más lo hizo. Las personas son complicadas, dijo la señora Chen. Todos tenemos capacidad tanto para la oscuridad como para la luz. Los Hells Angels tienen sus sombras, sus asperezas, pero cuando se trataba de ti, Adelaide, eligieron ser luz, eligieron ser familia. Eso es lo que importa. Brooks gritó desde el otro lado del parque. Oye, Adelaide, ven a ayudarme a convencer a Rita de que su chili no es realmente famoso en todo el mundo. Adelaide sonrió y corrió hacia él, uniéndose a la divertida discusión que Brooks estaba perdiendo sin duda alguna. Se integró en el grupo con facilidad, con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a él. Cuando cayó la noche y la gente empezó a marcharse, Brooks apartó a Adelaide una vez más. «Tengo otro regalo para ti», le dijo, entregándole una pequeña caja. «No la abras ahora, espera a llegar a casa». Adelaide asintió y Brooks se subió a su motocicleta, seguido por el resto del club. El rugido de los motores llenó el parque y Adelaide los vio alejarse en la noche. Sus protectores, su familia, su prueba de que el mundo tenía más bondad de la que ella jamás había atrevido a esperar. Más tarde esa noche, a salvo en su habitación, en la casa de los Johnson, Adelaide abrió el regalo de Brooks. Dentro había un parche, no uno completo de los Hells Angels, sino uno personalizado en el que se leía High Desert Family, con una pequeña motocicleta debajo. Adjunta había una nota con la característica letra de Brooks. Adelaide, este no es un parche oficial y nunca tendrás que montar en moto, ni seguir nuestro código, ni nada de eso. Pero quiero que tengas algo que te recuerde que siempre tendrás una familia en nosotros. La vida te va a poner a prueba. Vas a enfrentarte a retos, vas a tener días en los que te parecerá que a nadie le importas. En esos días, quiero que mires este parche y recuerdes que 200 personas acudieron a por ti en Navidad. Todo un pueblo se unió porque decidieron que tú importabas. Eres fuerte, Adelaide, más fuerte de lo que cualquier niña de 8 años debería ser. Pero no tienes que ser fuerte sola. Tienes a la señora Chen, tienes a los Johnson, tienes a tu madre, que está luchando con uñas y dientes para ser la madre que te mereces. Y nos tienes a nosotros. Llámanos si necesitas algo. De día o de noche, estamos ahí para la familia. Siempre. Brooks Adelaide se llevó el parche al pecho. Las lágrimas le corrían por la cara, pero eran lágrimas buenas, lágrimas curativas. Las lágrimas de alguien que había aprendido que el mundo era más grande, más amable y más sorprendente de lo que jamás había imaginado. Lo prendió a su mochila, donde permanecería durante años. Un recordatorio de que la familia no tenía que ver con la sangre, la tradición o cumplir con las expectativas de la sociedad. La familia eran las personas que te veían cuando eras invisible, que aparecían cuando te habían olvidado, que demostraban con acciones más que con palabras que merecías la pena. Afuera, la noche de Oregón era fría y clara. Las estrellas brillaban en la oscuridad. En algún lugar,
Brooks, Rita y el resto de la banda del Desierto Alto volvían a casa, entre cuero y cromo, y la lealtad unida al rugido de los motores. En otro lugar, la madre de Adelaide luchaba por otro día de sobriedad, una reunión tras otra. Y en la cálida casa de los Johnson, Adelaide se quedó dormida, sintiendo algo que no había sentido en años, segura, valorada, vista, amada por la familia que había elegido y que la había elegido a ella.